Descargo de responsabilidad. Todo el crédito a sus respectivos creadores. Link de la historia en la descripción. Advertencia: se recomienda discreción con el siguiente video. FATX Ruby. Restos del destino, capítulo 10. Ruby suspiró al mirar la cama vacía de Blake al despertar. La noche anterior habían puesto a Viacom patas arriba buscándola y se habían visto obligados a retirarse a dormir cuando llegaron las 3 de la madrugada sin suerte. Ruby se aferró a la esperanza de que su desobediente amiga regresara durante la noche, pero claramente no fue así. Después de levantar a todos los demás, Ruby caminó penosamente hacia la cocina donde los equipos Ruby y JNPR desayunaron solo para encontrar al equipo JNPR sentado alrededor de la mesa sin Shirou ni comida a la vista. ¿Dónde está Shirou?, preguntó Ruby mientras se sentaba junto a Ren. Ni idea, dijo Jaune. Suele llegar antes que nosotros. Pensamos que se quedó dormido a pesar de que sonó la alarma o algo así que lo dejamos dormir, dijo Nora. Ruby miró preocupada a sus compañeros antes de levantarse y marcharse. Oye, ¿dónde está Blake?, preguntó Ren. No lo sabemos, dijo Yang con un suspiro. Anoche hubo una discusión y se dijeron algunas cosas que la hicieron huir. ¿Has intentado llamarla?, preguntó Pirra. Sí, pero no responde. Esa app para leer el aura dice que está bien, así que al menos eso es todo. Shirou no está en su habitación, dijo Ruby mientras regresaba. Eso sí que es raro. Shirou es una criatura de hábitos, así que algo debió haberle obligado a cambiar de horario, dijo Ren. Quizás esté con Blake, sugirió Ruby. Han estado mucho más unidos esta última semana, comentó Yan. ¿Ya has echado un vistazo a Viacom?, preguntó Pirra. Sí, lo hicimos anoche. Entonces probablemente estén en algún lugar de Vale. Prepararé algo de comer y luego podremos empezar a buscar, dijo Ren mientras se levantaba y caminaba hacia la despensa. Oh, no tienen que hacer eso. Pueden hacer lo que tenían pensado hacer. Podemos buscar a Blake, dijo Ruby. Tonterías. Blake también es nuestra amiga, así que, aunque esté con Shirou, deberíamos ayudar a buscarla, dijo Pirra. Gracias, chicos. Esto significa mucho para nosotros, dijo Yan mientras sonreía al equipo JNPR. Ah, ni lo menciones. Es lo menos que podemos hacer, dijo Jaune. Mientras la conversación se volvía más informal, Ruby miró a Weiss, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Su compañera tenía la mirada perdida en su pergamino, como si estuviera leyendo algo, pero Ruby sabía que no era así. Tendría que intentar hablar con ella en privado antes de encontrar a Blake. Aunque era terrible en este tipo de cosas, tenía la impresión de que a su amiga le vendría bien alguien que la escuchara con comprensión, y eso era lo mínimo que podía hacer. Cuando Blake despertó, tardó unos instantes en recordar dónde estaba y qué hacía allí. Una vez que lo recordó, se esforzó por decidir qué emoción debería sentir con más frecuencia y en qué orden. Su discusión con Weiss había sido desastrosa, como mínimo, y que Shirou revelara lo que sabía y durante cuánto tiempo la hacía sentir como una niña, intentando ocultar que habían comido del tarro de galletas, a pesar de las migas que tenían por toda la cara. Y ahora se encontraba en su apartamento, tumbada en su cama, con uno de sus pijamas, que le quedaba sorprendentemente bien, y él estaba preparando el desayuno, a juzgar por su olfato. Blake realmente no sabía por qué había aceptado la oferta de Shirou. Bueno, sabía exactamente por qué, pero de todas formas no debería haberlo hecho. Lo había estropeado todo, había revelado cosas que deberían haber permanecido en secreto, y ahora había arrastrado a Shirou a sus problemas. Bueno, ya no más. Se vestiría y luego se escabullía silenciosamente por la ventana por la escalera de incendios. Desde allí, podría, si estás pensando en huir, realmente desearía que no lo hicieras, dijo Shirou desde la cocina. Blake se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Cómo sabía Shirou lo que estaba pensando? ¿Cómo sabía siquiera que estaba despierta? Sabía que su amigo era muy perspicaz, pero ese nivel era excesivo. Consideró salir corriendo de todos modos, pero decidió que hacerlo sería un insulto a su hospitalidad y, en cambio, decidió confrontarlo.
Dicho esto, no quería confrontarlo en pijama, pero una inspección superficial de la habitación, que estaba casi dolorosamente vacía, solo contenía una cama y un reloj, no reveló su ropa y no se sentía cómoda hurgando en su armario. Sin ninguna otra opción que quisiera tomar, Blake salió de la habitación de Shirou todavía con su pijama puesto. Me alegra verte despierta, dijo Shirou, de espaldas a ella mientras trabajaba en la cocina de su apartamento. Siento que tu ropa no esté lista. La puse en la lavadora y te despertaste antes de que terminara. Solo faltan unos minutos. Está bien. Ya me he impuesto suficiente. De verdad que no tenías por qué hacerlo, dijo Blake mientras se acercaba al pequeño sofá y se sentaba. Como era de esperar, encontró una cafetera en la mesa de centro junto con 2 tazas y varios aditivos. De hecho, al tomarse el tiempo de mirar alrededor, descubrió que todo el apartamento de Shirou estaba tan escasamente amueblado como su dormitorio, y no había ni una sola decoración por ninguna parte. Lo más parecido era una pequeña estantería llena de una docena de libros de referencia. Es lo menos que podía hacer. Eres mi invitado y, como tal, debo ser un buen anfitrión. El desayuno estará listo en un momento y luego podrás usar el baño. Tu ropa estará seca cuando salgas. Blake miró fijamente su café, apretando la taza con fuerza mientras tragaba con dificultad e intentaba controlar sus emociones. Gracias, Shirou. No hay problema. Al fin y al cabo, ¿para qué están los amigos? Mientras Shirou preparaba el desayuno, pescado a la plancha, arroz, una sopa turbia que, según él, se llamaba sopa de miso, pepinillos y una tortilla de aspecto extraño, Blake se debatía consigo misma. Nunca había experimentado semejante hospitalidad, y desde luego no esperaba recibirla de alguien que sabía que era una fauno. De hecho, se sentía muy expuesta en ese momento, sentada como estaba, con sus orejas de gato y sus secretos al descubierto. Emi Yashiro era sin duda alguien en quien podía confiar plenamente, pero se había acostumbrado tanto al engaño y a las mentiras que se los arrebataran todos le parecía tan mal que no tenía ni idea de cómo lidiar con ello. Mientras comían, Blake intentó descifrar qué quería hacer. Detestaba abusar de Shirou más de lo que ya lo había hecho, pero la idea de contárselo todo a alguien comprensivo era ciertamente muy atractiva. Si bien Shirou no podía comprender del todo lo que había pasado, el fauno ya había demostrado ser muy abierto y compasivo, así que al menos podría empatizar y probablemente no la juzgaría. Después de comer, Shirou recogió los platos y regresó a la cocina a limpiar. Siéntete libre de usar la ducha. El baño está frente a mi habitación. Te prepararía el baño, pero es solo una ducha. Hay una toalla limpia y una esponja en el lavabo. Oh. Gracias. Creo que lo haré, dijo Blake casi distraídamente mientras contemplaba sus futuras acciones y seguía asombrada por la hospitalidad. Te dejaré la ropa en mi cama cuando esté lista. Lamentablemente, no puedo hacer nada con tu ropa interior, así que tendrás que conformarte con la que llevas puesta. Está bien. Gracias de nuevo, Shirou. De nuevo, no hay problema. Mientras Blake se vestía después de ducharse, reflexionó sobre una de las conclusiones a las que había llegado. Había algo en el apartamento de Shirou que la había estado molestando desde que lo puso, y esa sensación persistente solo se había visto exacerbada por su hospitalidad desmesurada. El descubrimiento de una toalla y un secador de pelo que no tendría por qué poseer solo consolidó el descubrimiento. A Emi Yashiro no le importaba su propio bienestar. No había absolutamente nada que no fuera estrictamente necesario en el apartamento, salvo la cocina. Ni adornos, ni muebles especiales, ni televisión ni radio, ni obras de ficción, ni juegos de mesa, nada. Los muebles que tenía eran tan sosos que resultaban prácticamente anodinos, y la distribución era puramente pragmática. Priorizaba la función sobre la forma. Ahora bien, dado lo que sabía de su historia, cabía suponer que Shirou simplemente no poseía muchos objetos personales y que los que poseía estaban en su habitación en Beacon, pero Blake había estado allí en más de una ocasión para estudiar. Sabía que su habitación allí estaba tan escasamente amueblada como la de aquí. Aparte de su ropa, armas y el pergamino, no tenía efectos personales.
Emiya Shiro era un hombre que se esforzaba por la comodidad y el bienestar de los demás, pero no escatimaba en preocupaciones sobre sí mismo en tales asuntos. Incluso en el poco tiempo que lo conocía, Blake tenía innumerables recuerdos de él haciendo cosas por los demás, pero no recordaba ni una sola ocasión en que hiciera algo por sí mismo, aparte de contarle su pasado. Aún así, se preguntaba. Nunca le había pedido ayuda con los estudios. Incluso su salida con Coco y Velvet parecía haber sido solo porque Coco prácticamente lo había obligado. Por mucho que lo pensara, este hecho no tenía sentido para Blake. ¿Acaso Shiro se negaba a sí mismo todo porque lo había perdido todo 2 veces? ¿Temía perderlo todo de nuevo? Pero ¿cómo explicaba eso su inusual disposición a ayudar a los demás y su aparente reticencia a pedir ayuda a cambio? Por otra parte, ¿podría alguna vez comprender de verdad a alguien que había pasado por lo que él había pasado? Ella nunca había pasado por algo así, después de todo, y si él nunca pudo comprender del todo lo que ella vivió debido a sus diferencias, ¿qué le hacía pensar que ella podría comprender del todo lo que él vivió? Suponer que ella pudiera entenderlo era sin duda el colmo de la arrogancia. Aceptando ese hecho, Blake se resolvió. Seguiría abusando de Shiro al revelarle sus problemas por completo, pero también permanecería vigilante. Si alguna vez parecía que necesitaba ayuda con algo, sin importar lo que fuera, ella se la ofrecería. No, insistiría en ayudarlo, pues no le cabía duda de que él rechazaría cualquier ofrecimiento. Era lo mínimo que podía hacer por una amiga tan maravillosa. Blake se sentó en el pequeño sofá del apartamento de Shiro, con una taza de café recién hecho en la mano. Frente a ella, en una silla sencilla, estaba Shiro, hojeando su libro de herbología. Sabía que él no diría ni preguntaría nada y que con gusto aguantaría cualquier silencio incómodo para asegurarse de que solo hablara cuando quisiera. Blake lo admiraba por eso y decidió acabar con ello de una vez. He sido miembro del Colmillo Blanco casi toda mi vida, comenzó Blake de repente. Shiro la miró antes de cerrar el libro y dejarlo a un lado, prestándole toda su atención. Casi podría decirse que nací en él. En aquel entonces, las cosas eran diferentes. En las cenizas de la guerra, el Colmillo Blanco debía ser un símbolo de paz y unidad entre humanos y faunos. Claro que, a pesar de la promesa de igualdad, los faunos sufrieron discriminación y odio. La humanidad aún nos consideraba seres inferiores. Y así, el Colmillo Blanco se alzó como la voz de nuestro pueblo. Y yo estuve allí. Estuve al frente de cada manifestación. Participé en cada boicot. De verdad creía que estábamos marcando la diferencia. Pero solo era un joven optimista. Entonces, hace 5 años, nuestro líder renunció y uno nuevo tomó su lugar. Un nuevo líder con una nueva forma de pensar. De repente, nuestras protestas pacíficas fueron reemplazadas por ataques organizados. Incendiábamos tiendas que se negaban a atendernos, secuestrábamos cargamentos de empresas que utilizaban mano de obra faunus. Y lo peor era que funcionaba. Nos trataban como iguales. Pero no por respeto, sino por miedo. Así que me fui. Decidí que ya no quería usar mis habilidades para contribuir a su violencia y, en cambio, dedicaría mi vida a convertirme en cazadora. Así que aquí estoy. Una criminal escondida a plena vista, todo con la ayuda de un pequeño arco negro. Shiro y Blake guardaron silencio un momento antes de que Shiro asintiera. Ya veo. Para que quede claro, conozco la historia del Colmillo Blanco. Por lo tanto, estoy bastante seguro de saber quiénes son tus padres y, por lo tanto, puedo adivinar cómo eso influyó en tus decisiones posteriores. Blake asintió lentamente, sin mucha sorpresa. Ahora bien, no diré que no seas un criminal ni nada por el estilo. Tus acciones como miembro del Colmillo Blanco después de que Siena Khan tomara el poder lastimaron a mucha gente, directa e indirectamente. Esos son los pecados que cargas y nadie en este mundo puede liberarte de ellos. Solo tú tienes el poder de hacerlo. Las orejas de gato de Blake cayeron mientras miraba fijamente su café. Lo sé. Dicho esto, puedo ver que intentas expiarlos. Esa es una de las razones por las que quieres ser cazadora, ¿verdad? Así es. También espero que, si me hago famoso, pueda hacer algo por los faunos en general. Shiro asintió. Un objetivo admirable.
Claro, sabes que convertirte en cazadora significará que acabarás luchando contra el colmillo blanco, ¿verdad? Mientras sigan siendo una organización terrorista, serás llamada a luchar contra ellos. Lo sé. No me gusta, pero estaré listo para hacer lo que sea necesario cuando llegue el momento. Esperemos que así sea. Supongo que no les has contado nada de esto a tus compañeros, ¿no? No, no lo he hecho. Al menos no directamente. Anoche, mientras discutía con Weiss, insinué que era un fauno y miembro. ¿Cómo reaccionaron? No lo sé. Corrí antes de que pudieran hacerlo. Shirou tarareó. Te sugiero que regreses con ellos y les expliques todo, pero la elección es tuya. Blake guardó silencio un buen rato, absorto en sus pensamientos. Sigo sin creer que el colmillo blanco esté detrás de todos estos robos. Nunca antes habían necesitado tanto polvo. ¿Entonces quieres investigarlo? ¿Averiguarlo de una forma u otra? Sí, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Al oír sus palabras, Shirou sacó su pergamino y empezó a trabajar en él. ¿Qué estás haciendo? Los horarios de atraque y salida de los barcos son de dominio público. Solo necesito consultar los registros para ver si algún barco de las compañías Dust está actualmente en puerto o a punto de llegar. Aunque es imposible saber si nuestro ladrón se fijará en algo tan grande, vigilar un carguero es mucho más fácil que intentar vigilar todas las tiendas Dust de Vale. Ah, allá vamos. Un carguero de la compañía Schne Dust llegará al muelle 113 este lunes. Entonces, si van a hacer algo, será entonces. De acuerdo. Voy a esperar y vigilar el lugar el lunes por la noche a ver si pasa algo. Muy bien. Entonces te ayudaré. No, realmente no deberías. No deberías faltar ni un día a la escuela por mi culpa. Blake, un solo día de clases no importará. Además, si alguien aparece a robarlo, habrá que detenerlo, sea quien sea, y será mucho más fácil entre nosotros dos. Sobre todo si el colmillo blanco está detrás de esto. Blake le dirigió a Shirou una mirada indescifrable durante un largo instante antes de ceder. Si insistes. Gracias, Shirou. Deberías dejar de agradecerme tanto. Esto no es ninguna molestia. La ciudad de Vale era un ejemplo brillante de la destreza humana. Se podía encontrar todo tipo de tiendas imaginables, cualquier tipo de comida estaba a la mano, todo tipo de entretenimiento estaba a disposición de sus residentes, y los ciudadanos disfrutaban de un alto grado de seguridad gracias no solo al ejército de Vale, sino también a la presencia de la Academia Beacon, no muy lejos, y a varias academias menores que salpicaban la zona. Dicho esto, también era un laberinto enorme y repleto de gente, así que intentar encontrar a alguien en concreto era como buscar una aguja en un pajar. Por si fuera poco, la proximidad del Festival Vital significaba que había aún más gente de lo habitual. Todo esto significaba que, incluso después de 12 horas de búsqueda, el equipo JNPR y lo que quedaba del equipo Ruby no estaban más cerca de encontrar a Blake que al principio. Incluso llegaron a dividirse en equipos de 2, con Yang partiendo sola, para agilizar el proceso. Así fue como Ruby Rose se encontró en un parque del distrito residencial de Vale, tomándose un descanso con su pareja, Weiss. Llevaban 4 horas recorriendo el distrito residencial y ambas estaban bastante agotadas. Incluso habían llegado a usar sus semblanzas, pero eso solo las cansó aún más. Aún tenían tiempo de explorar un par de calles más antes de tener que regresar al puerto de aeronaves para reunirse con las demás, pero Ruby tenía otra idea en mente. Había habido un par de ocasiones en las que Ruby había tenido la oportunidad de hablar en privado con su pareja, pero la realidad era que no tenían idea de por dónde empezar. Weiss había estado callada y distante todo el día, esforzándose solo lo suficiente para no quedarse atrás, y todo lo que decía lo hacía con la menor cantidad de palabras posible. Ahora, sin embargo, era diferente. Weiss ya no parecía cerrada, solo parecía distraída, y sentada como estaba en el banco, bañada por la suave luz del sol poniente, Ruby sintió que un coraje desconocido brotaba en su interior. «Oye, Weiss, ¿estás bien?», preguntó Ruby suavemente. «Claro. Estoy perfectamente bien», respondió Weiss mientras intentaba aislarse de nuevo.
Ruby, sin embargo, no se dejó engañar y le dirigió a su compañera una mirada fría y cómplice hasta que Wei cedió y suspiró irritada. Bueno, quizá no perfectamente, pero estoy bien. Pero has estado muy callado todo el día y es como si ni siquiera estuvieras intentando encontrar a Blake. Me disculpo si mi comportamiento reciente te ofendió. Es que he tenido muchas cosas en la cabeza hoy y he estado pensando mucho. Acerca de... Weiss hizo una expresión de dolor mientras luchaba consigo misma por un momento. Sobre Blake. ¿Por qué nos ocultó que era un fauno? Un poco, quizá, pero es la otra cosa la que más me molesta. ¿Quieres hablar de ello? No realmente, pero me molestarás hasta que lo haga, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdas lo que le dije anoche? Sobre mi crianza. Es solo que, el colmillo blanco siempre ha sido como un coco para mí. Un monstruo en mi armario esperando atraparme mientras duermo. Excepto que el mío era real. De verdad había gente ahí fuera que quería verme muerto y ninguna luz nocturna los detendría. Descubrir que una compañera de equipo, alguien que lleva meses viviendo conmigo, es uno de ellos es simplemente, no sé cómo debería sentirme al respecto. No creo que Blake te haga daño, Weiss. No quiero pensar eso pero, no estoy tan seguro. Parecía que Weiss había dicho lo que quería, pero, en un raro momento de comprensión, Ruby se dio cuenta de que su compañera seguía conteniéndose. «¿Hay algo más que te preocupa?», dijo. Weiss abrió y cerró la boca varias veces antes de suspirar profundamente, hundiendo ligeramente los hombros al perder su habitual pose, casi regia. «Lo que me preocupa es que no entiendo por qué me preocupa. Así que un miembro de mi equipo también es miembro del colmillo blanco. ¿Y qué? Debería alegrarme. Puedo delatar a otro miembro de ese grupo, las autoridades probablemente puedan sacarle más información sobre el colmillo blanco, y mi padre me le va. Si logramos encontrar a Blake, todo saldrá a mi favor y, sin embargo, una parte de mí no quiere encontrarla. Una parte de mí espera que, si de verdad está trabajando con el colmillo blanco, simplemente desaparezca de mi vida para no tener que traerla a juicio. ¿Estás preocupado por ella? Sé que lo soy, pero no debería. Toda mi vida me enseñaron que debía priorizar mis propias metas para ser fuerte. La gente que me rodea solo existe para que me usen para mi propio beneficio, porque, al final, eso es lo único que importa en este mundo. Debería poder cazarla y entregarla. Es lo que mi padre diría que debería ser. Entonces, ¿por qué no puedes? Porque, simplemente no puedo. Blake es mi compañera de equipo y llevo meses trabajando con ella y simplemente no puedo. No puedo, es solo que, Weiss cerró los ojos con fuerza mientras apretaba el dobladillo de su falda con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Todos los músculos de su cuerpo estaban visiblemente tensos, casi al punto de hacerla temblar, mientras intentaba luchar contra el confuso huracán de emociones que sentía. Preocupada, Ruby extendió la mano tímidamente para ponerla en la espalda de su amiga, pero se detuvo cuando Weiss habló de repente. «Es mi amiga, Ruby», dijo Weiss en voz baja mientras las lágrimas empezaban a caerle de los ojos. «Es mi amiga y no puedo hacerle más daño del que ya le he hecho. Por ser tan estúpida y miope, lastimé a Blake y la hice huir y vagar por una ciudad extranjera completamente sola. Si la encuentro, no sé qué le diré. Podría arremeter sin pensar y lastimarla aún más. No quiero hacer eso, pero no quiero que las cosas sigan como están. ¿Qué podría decirle para mejorar las cosas? Podrías decir lo siento. No es tan sencillo, Ruby. Puede ser. Lo difícil que sea esto depende de ti y de ella. A veces, basta con 2 palabritas». Weiss guardó silencio mientras miraba fijamente su regazo, respirando agitadamente mientras intentaba contener las lágrimas. Ver a la pareja que tanto admiraba en semejante situación hizo que Ruby sintiera una profunda compasión, así que hizo lo primero que se le ocurrió. Sin dudarlo, Ruby extendió la mano y la abrazó. «Está bien preocuparse por tus amigos, Weiss. No te debilita, solo demuestra que te importan», dijo Ruby con dulzura al sentir a Weiss tensarse en sus brazos. Pasó un segundo con Weiss completamente inmóvil y Ruby empezaba a preguntarse si había cometido un error cuando la otra chica se relajó de repente y le devolvió el abrazo con una fuerza casi desgarradora.
Ruby abrazó a Weiss y le acarició suavemente el cabello mientras las lágrimas de frustración de su compañera finalmente caían libremente. Ruby no supo cuánto tiempo estuvieron así, pero no le importó. Finalmente, Weiss se calmó y se apartó con suavidad de su compañera. Se sorbió la nariz y se secó los ojos hinchados antes de sonreírle a Ruby y darle un empujón juguetón. Me obligas a hablarte, me haces llorar y luego tienes el descaro de abrazarme. Eres un imbécil manipulador, dijo Weiss, y el cariño de su voz le quitó el filo a sus palabras. Ruby le devolvió la sonrisa. Bueno, al menos yo era la única que estaba allí para verlo. Diría que eso ya es bastante malo. En fin, ya hemos perdido bastante tiempo aquí. Deberíamos volver al puerto, dijo Weiss mientras se levantaba y se alejaba. Ruby le sonrió a su compañera un momento antes de seguirla, contenta de ver que el peso que había cargado sobre ella todo el día había desaparecido. El domingo por la mañana, Shiro y Blake estaban sentados en el apartamento del primero, con un tablero de shogi sobre la mesa entre ellos y las noticias de fondo. El sábado había sido bastante sencillo, con los dos leyendo solos y charlando de vez en cuando, pero esa noche había sido un poco más interesante. Blake se negaba rotundamente a volver a dormir con la ropa de Shiro, así que tuvo que ir a la tienda. Mientras estaban fuera, Shiro vio un juego de shogi y decidió comprarlo por capricho. Aunque no era muy aficionado a los juegos de mesa, ni a nada que no tuviera que ver con cocinar o conseguir su objetivo, su padre era un apasionado del juego y prácticamente lo había obligado a jugar contra él en innumerables ocasiones. Dejando a un lado la nostalgia que le producía el juego, Shiro también pensó que sería bueno que Blake tuviera otra forma de entretenimiento y, dada su personalidad, pensó que lo disfrutaría. Aunque Blake nunca había jugado al shogi, estaba dispuesta a probarlo. Después de eso, el resto de la noche la habían pasado con Shiro, enseñándole las reglas del juego y ahora, después del desayuno, finalmente estaban teniendo su primer juego real. A pesar de los años de experiencia de Shiro, la partida estaba bastante igualada. Si bien Shiro nunca había sido tan bueno como Kiritsugu, sí lo era bastante, pero el hecho de no haberlo tocado desde la muerte de Kiritsugu lo dejaba bastante oxidado. Por su parte, Blake, si bien nunca había jugado shogi, poseía la mentalidad y las habilidades básicas necesarias para ser buena y estaba asimilando rápidamente algunas de las sutilezas del juego. Por lo tanto, Shiro aún estaba en posición de ganar, pero Blake se lo había planteado como un desafío considerable. A medida que avanzaba el juego, el pergamino de Shiro zumbaba de fondo, mostrando el pronóstico del tiempo para hoy. Lo había activado principalmente para tener algo de ruido de fondo durante el desayuno, pero finalmente captó la atención de Shiro cuando aparecieron las noticias. Nuestra noticia principal de hoy. Un hombre Faunus fue asesinado a tiros por la policía en el distrito industrial de Vale anoche. Según fuentes, Emerick Marcel, subgerente de Valiant Power Ltd. Se dirigía a un café cercano abierto las 24 horas tras haber estado despierto toda la noche cuando la policía se le acercó. Desconfiado de su compañía, Shiro buscó el pergamino para apagarlo, pero se sorprendió cuando Blake lo detuvo. Aprecio el sentimiento, pero no puedo ignorar estas cosas solo porque sean incómodas. Vale puede ser el reino más progresista de Remnant en cuanto a los derechos de los faunos, pero eso no significa que pueda ignorar este tipo de cosas, dijo con un tono de voz sumamente serio. Shiro asintió y subió un poco el volumen. Y recibió 9 disparos al intentar entregarse, declaró el reportero. Al ser consultado sobre sus comentarios, el jefe de policía de Vale, Sheldon Flash, afirmó que la conducta de los agentes se ajustaba perfectamente al código, pero que se les impondría la libertad condicional habitual de un mes mientras se evaluaba su perfil psiquiátrico. Shiro frunció el ceño a la pantalla mientras Blake parecía abatido. Lo que quedaba de sus ideales clamaba ante tan grave injusticia, pero él acalló esa voz sin piedad antes de mirar a Blake con preocupación. Sin su arco puesto, era fácil interpretar su estado emocional por la forma en que sus orejas de gato caían tan bajo que casi le rozaban el cuero cabelludo. Cuando Blake notó su mirada, ella habló con un tono no del todo monótono. La verdad es que eso está lejos de ser lo peor que le ha pasado a uno de los míos en los últimos años.
A pesar de que esta conversación los incomodaba a ambos, era algo que Shirou sabía que no podía ignorar. Debo admitir que, lamentablemente, no lo sé. Mi conocimiento de cualquier evento específico termina después de la revolución de los derechos de los faunos. Ni siquiera sé qué causó la formación del colmillo blanco. No me sorprende, dijo Blake con un suspiro. Tampoco es culpa tuya. La mayoría de los libros de historia rara vez nos mencionan después de eso. El colmillo blanco fue fundado por mis padres hace casi 40 años para intentar combatir la opresión que aún existía. No hubo ningún gran acontecimiento que lo iniciara. Mis padres y algunos amigos simplemente tuvieron una gran idea y se pusieron manos a la obra. Como dije antes, empezó como una organización pacífica que organizaba manifestaciones, protestas y boicots para intentar cambiar las cosas. Aunque tuvo éxito, la mayoría de las empresas y gobiernos optaron por ignorarnos por completo, y algunos incluso intentaron vilipendiarnos. Si se suponía que eran una organización pacífica, ¿por qué ese nombre? Preguntó Shirou mientras Blake hacía una pausa para beber. Colmillo blanco no me suena a paz. Muchos animales tienen colmillos, Shirou, incluso los humanos. Pero eso no los hace malvados. Es algo con lo que nacen, algo que forma parte de ellos, algo que no pueden cambiar. Un colmillo solo es peligroso cuando se usa para luchar, igual que nosotros solo somos peligrosos y nos obligan a hacerlo. Igual que cualquier otra persona. El color se eligió por lo que representa. Supongo que eso también fue idea de papá. Los demás le señalaron el problema, pero él insistió mucho. Veo. En fin, las cosas empezaron a ir cuesta abajo hace unos 5 años. Cada vez más miembros del colmillo blanco recurrían a soluciones más violentas y los miembros más jóvenes no respetaban mucho a mi padre, diciendo que era demasiado viejo y les tenía demasiado miedo a los humanos para hacer lo que debía hacerse. Al ver esto, mi padre decidió dimitir como líder y encargó a su alumno que ocupara su lugar. No sabía que Siena Khan era alumna de tu padre. La mayoría de la gente no lo sabe, ni siquiera dentro del colmillo blanco. No era realmente un secreto, pero tampoco era algo obvio ni se hablaba abiertamente de ello. Papá esperaba que Siena siguiera su ejemplo y continuara con el espíritu del colmillo blanco, tal como lo pretendían los fundadores, y que su juventud animara a los nuevos miembros a establecerse. Lo que no esperaba era que Siena lo traicionara y comenzara a militarizar activamente el colmillo blanco. Tras esa traición, mis padres abandonaron el colmillo blanco y se exiliaron a la casa de las fieras. ¿Qué te hizo decidir quedarte? Yo, estuve de acuerdo con Siena y los demás. Como dije, responder a la intolerancia con violencia estaba funcionando. Aparte de eso, había otro miembro con el que tenía una relación. Quería estar a su lado y construir un mundo para los fauno con él. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo irte? Varias cosas. La más importante fue cuando una misión me llevó a un pequeño pueblo cerca del límite del territorio de Vale. En nuestro esfuerzo por debilitar a Vale y conseguir que nos prestaran atención, terminamos cortando sus líneas de suministro. Sus suministros se estaban agotando, no estaban lo suficientemente preparados para ser autosuficientes y les llevaría demasiado tiempo conseguir apoyo del asentamiento más cercano. Todos allí se habían dado por vencidos. Todo el lugar estaba lleno de muerte. Aunque nadie había muerto físicamente todavía, la muerte que podía sentir allí era tan pesada que parecía una maldición. Una maldición dirigida al mundo, a todos los que seguían con vida. Ese pueblo era un lugar de cadáveres andantes y, a estas alturas, todos deberían estar muertos también. Después de eso, empecé a pensar en serio. En las consecuencias de nuestras acciones. En todo el dolor y sufrimiento que estábamos causando a gente inocente y perfectamente buena. Una vez que esa aldea que aún me persigue en sueños me obligó a abrir los ojos, no pude dejar de verla. No podía dejar de verla y no podía soportar verla, así que decidí irme. En cuanto tuve la oportunidad, abandoné el colmillo blanco y me dirigí a la ciudad de Vale. Ya sabes o puedes adivinar el resto. Shirou permaneció en silencio un buen rato, con el té olvidado entre las manos.
Le costó toda su fuerza de voluntad no reaccionar con demasiada severidad ante la descripción que Blake le hizo de esa aldea, pero sabía que ocultarlo todo sería imposible. Una zona asolada por la maldición de la muerte, un lugar lleno de las maldiciones de quienes están condenados a morir, esos son lugares que Miyashiro conoce muy bien, y él también comprende cómo ver un lugar así puede cambiar a alguien. Cuando se le presentó toda esta información, con esta historia del colmillo blanco que probablemente muy pocas personas, e incluso menos humanos, conocían, solo había una declaración que Shirou podía hacer. Háblame de los fauno. Dime que no saben los humanos y que deberíamos saber. Ruby, Yang y Weiss caminaban por una calle elegida al azar, llamando a su disco la compañera. El domingo había pasado sin noticias de Blake ni de Shirou, y Weiss había tenido que recurrir a toda su persuasión para convencer a Ruby y Yang de que asistieran al menos a la mitad de sus clases el lunes. Tenían un rato libre después del almuerzo, lo que les daba 1 hora y media para intentar encontrar a Blake antes de que se reanudaran las clases. Por supuesto, Ruby y Yang no tenían intención de regresar si fracasaban, y Weiss tuvo que admitir que probablemente acabaría quedándose con ellas. Al menos había logrado convencer al equipo JNPR de no faltar también a sus clases. Aún así, tras 2 días enteros de búsquedas infructuosas, el resto del equipo Ruby empezaba a sentirse bastante desanimado. Parecía que habían recorrido cada centímetro de Vale, pero no había ni un solo indicio de la posibilidad de encontrar una pista. Hombre, hemos buscado por todas partes, dijo Ruby con un suspiro. Empiezo a preocuparme un poco, añadió Yang. Sé que tenemos esa aplicación y que puede cuidarse sola, y probablemente esté con Shiro y todo eso, pero aún así, si Blake no aparece mañana, sugiero que se lo digamos a los profesores, dijo Weiss. No creo que a Blake le guste eso. Además, ¿qué les decimos? ¿Que Blake nos dijo que era una fauno y miembro del colmillo blanco y luego huyó? Preguntó Yang. Claro que no. Les decimos que Blake y yo discutimos el viernes por la noche y que no la hemos visto desde entonces. Si no se lo decimos, seguro que nos preguntan dónde está. No lo sé, Weiss. Creo que a Blake no le gustaría mucho eso. Creo que decírselo será lo mejor. Aunque a Blake no le guste, mejor eso a que ella salga lastimada. Y creo que el pelo de Weiss se ve precioso hoy, dijo Penny desde atrás de Weiss, tras haber logrado acercarse sigilosamente al grupo. Los tres gritaron y casi se sobresaltaron antes de atacar al recién llegado. Penny. ¿De dónde saliste? Preguntó Ruby mientras intentaba evitar que el corazón se le saliera del pecho. Penny sonrió con feliz ignorancia. Hola, chicos. ¿Qué están tramando? Estamos buscando a nuestro amigo Blake, dijo Yang sin rodeos mientras Ruby intentaba decidir cuánto contar. Oh, ¿te refieres a la chica fauno? Dijo Penny como si fuera lo más obvio del mundo. Espera, ¿cómo lo supiste? Preguntó Ruby. Las orejas de gato, dijo Penny mientras señalaba su cabeza. Yang se rió entre dientes. ¿Qué orejas de gato? Lleva una, a ella le gusta mucho el atún, comentó Ruby en un susurro. Espera, eso no responde a nada. Llevaba un lazo. ¿Cómo sabes que tiene orejas de gato? Preguntó Weiss. ¿Quieres decir que no viste que su arco se movía solo? Parecía la conclusión obvia. Ruby, Weiss y Yang guardaron silencio ante esta revelación. Pasaron todo ese tiempo a su alrededor y no notaron nada. ¿Qué decía eso de su capacidad de observación cuando un completo desconocido pudo ver a Blake durante solo 5 segundos y deducir quién era? Entonces, ¿dónde está ella? Preguntó Penny. No lo sabemos, dijo Ruby con desánimo. Lleva desaparecida desde el viernes. Penny jadeó. ¡Qué terrible! Bueno, no te preocupes, Ruby, amiga mía. No descansaré hasta encontrar a tu compañera de equipo. Ruby hizo todo lo posible por mantener la sonrisa incluso cuando la desconocida se acercó incómodamente. Qué amable de tu parte, Penny, pero estamos bien. ¿En serio? ¿Verdad, chicos? Ruby miró hacia donde estaban Yang y Weiss, solo para ver el vacío. Sus compañeros habían desaparecido. Menudos amigos sois. Oh, gracias de todos modos.
dijo Jan alegremente a un dependiente con el que acababan de hablar al salir de la tienda. Una vez afuera, dejó de lado su fachada alegre y suspiró profundamente. Esto es inútil. 7 personas buscándola por todas partes durante 2 días enteros no pudieron encontrarla. ¿Qué me hace pensar que tendremos suerte hoy si solo somos 3? ¿Estás bien, Jan?, preguntó Weiss con cierta incomodidad. Ver a Jan deprimida era nuevo, y animar a alguien era algo que jamás había intentado. ¿Dónde estaba Ruby cuando la necesitaba? Era buena en esas cosas. No, la verdad es que no. Penny me hizo pensar, nada más. Conozco a Blake desde hace poco más de 2 meses, pero no sé nada de ella. Ni siquiera me había dado cuenta de que era un fauno, y de repente aparece alguien que la vio solo 5 segundos y se dio cuenta al instante. Para ser justos, ninguno de nosotros se dio cuenta y, honestamente, no sabemos mucho el uno del otro. Ni siquiera sé de dónde son. Sí, puede ser, pero me parece mal. Parece más cercana a Shirou que a cualquiera de nosotros, y está bien, pero se supone que somos compañeros. Se supone que los compañeros deben mantenerse unidos ante cualquier cosa, ¿no? Weiss se mordió el labio inferior mientras escogía cuidadosamente sus palabras. Esto estaba más lejos de su zona de confort que hablar con Ruby, pero estaba claro que Jan necesitaba a alguien con quien hablar, así que ella se lo proporcionaría. Ruby había dado ejemplo y ahora le tocaba a ella seguir a su líder. Creo que tienes razón. Las parejas deben permanecer juntas. Pero no nos conocemos bien y. Esos vínculos tardan en formarse. Estoy segura de que cambiará de opinión cuando te conozca mejor. Esa es la cuestión. Nunca le di la oportunidad. Tampoco te la di a ti. Solo hago juegos de palabras malos y golpeo cosas. Con razón salió corriendo cuando pasó algo malo. Jan, solo nos conocemos desde hace 2 meses. Conocer a alguien en tan poco tiempo es difícil. No, no lo es. Ni siquiera intenté conocerla. Mírate a ti y a Ruby. Han pasado mucho tiempo estudiando y trabajando juntas, y a veces las he visto hablando de cualquier cosa. Mira a Jaune y Pirra. Mira a Ren y Nora. Diablos, mira a Blake y Shirou. Pasaron mucho tiempo juntos la semana pasada. No me extraña que se escapara voluntariamente con Shirou, pero ni siquiera intentara hablar con su compañera. ¿Por qué debería hacerlo si yo prácticamente me he esforzado por evitar hablar con ella? Jan, la verdad es que no soy la persona indicada para hablar de esto. Estudio con Ruby, sí, y hemos hablado de varias cosas, pero no sé mucho de ella y ella sabe aún menos de mí. Aparte de eso, tampoco soy la mejor pareja. ¿Recuerdas cuando me enojé mucho durante nuestra primera semana? Estaba enfadada con Ruby porque le estaba proyectando mis defectos como pareja. No entendía nada de lo que significaba ser pareja y apenas estoy aprendiendo. Pero me dieron buenos consejos y creo que a ti también te vendrían bien. Ah, ¿sí? ¿Qué fue? Podemos aprender mucho el uno del otro. Todavía no entiendo bien qué se necesita para ser un buen compañero, y quizá tú tampoco lo sepas, pero podemos aprender mucho el uno del otro y, si trabajamos juntos, quizá podamos descubrir cómo lograrlo. Jan sonrió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo mientras se reía levemente. Sabes, Weiss, creo que eres mucho mejor en esto del equipo de lo que crees. Pero quizás tengas razón. Tal vez podamos resolver todo este lío juntos. Tú y yo. Tú y Ruby. Yo y Blake. Claro que podemos. Pero necesitamos encontrar a Blake antes de poder hacerlo. Tienes razón. Pues vamos. Seguro que hay algunas tiendas cerca del barrio residencial que no visitamos. Mientras Jan aceleraba el paso y caminaba con su actitud habitual, Weiss no pudo evitar sonreír levemente al repasar sus palabras. Quizás podría aprender de su equipo. Tal vez, con su ayuda, no tendría que ser un fracaso para siempre. Pero si ella se hiciera más fuerte apoyándose en los demás, ¿qué diría su padre? Al caer la noche, Blake y Shiro esperaban pacientemente en un tejado frente al muelle 113. Blake vestía su atuendo de cazadora, mientras que Shirou vestía una camisa gris oscuro de manga larga y vaqueros azul oscuro. Llevaban allí unas horas y Shiro agradecía todo el entrenamiento de paciencia que su padre le había dado.
Entre eso y su entrenamiento en hechicería, estar sentado en un mismo sitio sin hacer absolutamente nada durante varias horas no lo volvía loco. Shirou no sabía cómo Blake poseía tales habilidades, y no estaba del todo seguro de querer saberlo. Se sentaron en silencio, comiendo las barras de proteína que Shirou había preparado antes. Blake había sugerido comprar algunas, pero Shirou no quiso saber nada y le explicó su razón en un sermón enérgico y muy detallado, cuando finalmente ocurrió algo. El viento arreció y luces brillantes inundaron la zona cuando un vehículo aéreo Bulead aterrizó en el centro de los contenedores de carga. Una rampa se abrió desde atrás para revelar lo que parecía ser un joven adulto con una chaqueta negra con capucha y una máscara con colmillos. «Oh, no», dijo Blake suavemente desde su lugar al lado de Shirou. «¿Supongo que son ellos?», preguntó Shirou. Como para responder, la figura encapuchada se giró y reveló al lobo rojo sangre en su lomo. «Sí. Son ellos». Cuando la figura empezó a gritar órdenes, Shirou centró su atención en Blake. «Ojalá no fueran ellos los que estaban detrás de esto», observó. No lo sabía, pero sabía que tenían que serlo. «Incluso después de todo, me duele ver la verdad. Sobre todo ahora», dijo Blake mientras cerraba los ojos con tristeza. El movimiento de su arco indicaba que tenía las orejas caídas. «Oigan. ¿Qué ocurre?». Blake abrió los ojos de golpe al oír una voz que no pertenecía allí. Ella y Shirou miraron hacia los muelles y vieron nada menos que a Roman Torchwick, de pie como si fuera el dueño del lugar. «No somos precisamente la pandilla de ladrones más discreta ahora mismo, así que, ¿por qué no intentan acelerar el paso, animales? Esto no está bien. El colmillo blanco jamás trabajaría con un humano. Y menos con uno como él», dijo Blake mientras ella comenzaba a levantarse. «¿No recuerdas lo que dije el otro día?», preguntó Shirou, haciendo que Blake se detuviera. Dados sus conocimientos y conexiones, tiene sentido que el colmillo blanco lo use para lograr sus objetivos. Blake gruñó antes de agacharse. «Tienes razón. ¿Qué sugieres que hagamos?». «Independientemente de todo lo demás, el hecho es que están robando grandes cantidades de polvo y hay que detenerlos. Intervenir a la policía llevaría demasiado tiempo, así que tendremos que detenerlos nosotros mismos. Hay varias personas lo suficientemente aisladas como para eliminarlas sin ser vistas. Con mi semblanza, puedo moverme fácilmente de un lado a otro y eliminarlas», observó Blake. Shirou asintió. «Suena como un plan tan bueno como cualquier otro. Aunque no es mi especialidad, soy bastante bueno con el sigilo como para poder derribar algunos. También puedo dispararles desde aquí arriba. Yo me encargaré de los que están más cerca de nosotros mientras tú te encargas de los que están más lejos. ¿Estás listo?». En respuesta, Blake preparó el Gambolish Roll, guardando la espada en su funda, y se dejó caer del pecho mientras Shirou preparaba su arco. Blake permaneció agachada mientras recorría con cuidado los contenedores y se quitaba el arco para aprovechar al máximo su audición mejorada. Agradecía que sus rasgos animales se lo permitieran, pero también debía ser precavida, ya que era imposible saber si alguno de los miembros del colmillo blanco presentes también poseía audición mejorada. En cualquier caso, escabullirse entre ellos era pan comido. Usando su poder de sombra, Blake podía moverse instantáneamente a cualquier punto que eligiera en un radio de 5 metros, dejando atrás una doble que se desvanecía a voluntad al ser golpeada. Por si fuera poco, dejó que su mente se perdiera en las muchas lecciones de su madre y dejó que su cuerpo se moviera tan silencioso como un espectro. Incluso si un fauno con audición mejorada se parara frente a ella, no oiría nada. Blake se acercó a su primer objetivo, quien estaba agachado examinando uno de los pestillos de un contenedor. Desprevenido como estaba, no tenía defensas cuando Blake le golpeó la cabeza con el Gambolish Road envainado, torciendo su máscara y tirándolo al suelo. Moviéndose rápidamente, Blake le apartó una mano con el Gambolish Road antes de estrellarle la cabeza contra el suelo. Ella lo levantó por el pelo y apartó la máscara rota antes de golpearle el puente de la nariz con la culata de su arma y arrojarlo junto al contenedor. Él gimió en voz baja, pero no se movió. Blake seleccionó a su siguiente objetivo y se pegó al borde de un contenedor.
Silbó suavemente varias veces, subiendo ligeramente el volumen cada vez, hasta que la miembro de Colmillo Blanco se dio cuenta y comenzó a caminar hacia ella. Blake contó los pasos de la otra mujer y esperó a que estuviera en la posición perfecta antes de atacar. Como un relámpago, Blake se levantó y dobló la esquina, apartando con una mano la máscara de la otra mujer y cubriéndole la boca, mientras que con la base de la palma de la otra mano le golpeaba el estómago justo debajo del esternón para expulsar el aire. Combinando una barrida de pierna y una proyección de hombro, Blake la lanzó detrás del contenedor, de espaldas, antes de caer sobre ella, golpeándola con la rodilla en el plexo solar. Los siguientes dos objetivos de Blake eran complicados. Dos hombres Colmillo Blanco estaban a bastante distancia del resto y fuera de la vista, quejándose de tener que trabajar con un humano. Ella permaneció oculta y escuchó con interés cuando uno de ellos mencionó a ese hombre. Parecía que, en esencia, alguna humana lo había comprado. Blake guardó esa información para más tarde y se puso manos a la obra en cuanto la conversación cambió y comenzaron los besos. Blake esperó a que se separaran antes de acercarse. Golpeó a uno de ellos en la nuca con Gambol's Roll, obligándolo a darle un cabezazo a su amante en la nariz. Antes de que el otro pudiera gritar de dolor, Blake le dio un codazo en la boca, para callarlo y luego le dio un rodillazo al primero en la ingle. Mientras se doblaba de dolor, Blake le pateó la parte posterior de las rodillas para derribarlo antes de aparecer detrás del segundo y enviarle una patada rápida a la nuca que lo hizo caer hacia adelante. Blake regresó a su lado y levantó a Gambol's Road con ambas manos. Cuando sus cabezas estuvieron alineadas, Blake bajó con todas sus fuerzas, golpeando al segundo en la nuca para obligarlo a darle un cabezazo al primero y luego obligándolos a ambos a caer al suelo. Mientras Blake iniciaba su asalto, Shirou dejó caer el martillo en su cabeza y se transformó de humano a mago. Un simple refuerzo bastó para obtener una visión casi perfecta a pesar de la poca luz, y una rápida modificación bastó para redondear las puntas de sus flechas y hacerlas menos letales. Con la facilidad que da la práctica, Shirou disparó flecha tras flecha, cada una dando en el blanco y dejando inconsciente a otro miembro del Colmillo Blanco. Shirou centró su atención en dos matones que estaban a un lado y estaba a punto de eliminarlos cuando Blake apareció y los despachó con brutal eficiencia. Siempre había pensado que Blake tenía una habilidad promedio en combate, como mucho, dadas sus observaciones en Beacon, pero parecía que su punto fuerte no residía en el combate frontal. Guardó esa observación para más tarde y seleccionó otro objetivo. Aunque solo habían eliminado a unos pocos, los demás ya empezaban a sospechar. Después de todo, cuando la operación consistía en menos de 20 hombres, la ausencia de incluso unos pocos era notoria. Esto les dio a Shirou y Blake la oportunidad de eliminar a un par más, pero los demás rápidamente se dieron cuenta y se pusieron en alerta máxima. Los miembros del Colmillo Blanco se dispersaron en grupos de 3, dejando a Roman solo en el centro. Al ver una oportunidad, Blake salió corriendo de su escondite mientras Shirou maldecía y disparaba una flecha. Roman giró hacia un lado y detuvo sin esfuerzo el ataque de Blake antes de acercarle la punta abierta de su bastón a la cara, justo cuando la flecha de Shirou se detenía en el aire sin motivo aparente. «Buenas noches, Kitty», bromeó Roman, y eso le dio a Blake el tiempo justo para esquivarla. Un destello de luz surgió de la punta del bastón, seguido de una gran explosión. La nube de polvo que levantó lo ocultó todo. Shirou volvió a maldecir y saltó del tejado. Su arco se transformó en espada mientras se lanzaba a la batalla. Blake se detuvo rodando mientras luchaba por contener la tos. Otra luz roja apareció en la nube de polvo y Blake se abalanzó rápidamente hacia un lado para esquivar otra de las bengalas infundidas con polvo de Roman. El proyectil pasó volando junto a ella y destruyó uno de los contenedores de carga. Con los miembros restantes del Colmillo Blanco acercándose a ella, Blake decidió reducir las pérdidas y se retiró apresuradamente tras uno de los contenedores intactos. «Aquí, gatita, gatita, gatita», se burló Roman mientras avanzaba lentamente hacia Blake, indicándole con la cabeza que la flanqueara. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar demasiado, se vio obligado a rodar hacia adelante para evitar por los pelos el golpe de la espada de Shirou. «Ríndanse».
dijo Shirou mientras preparaba su arma. Ya hemos acabado con la mayoría de tus hombres y mi amigo puede encargarse del resto. Ríndanse ahora y nadie más saldrá herido. Para consternación de Shirou, Roman rió entre dientes. ¿De verdad crees que solo vine con 13 chicos? No eres tan listo, ¿verdad? Como si fuera una señal, el viento arreció de nuevo cuando 2 bullets más se hicieron notar. Sus escotillas se abrieron y más miembros de Colmillo Blanco saltaron de ellas para rodear rápidamente a Shirou. Shirou cambió de postura y rápidamente evaluó a sus enemigos. Su mente ya estaba considerando docenas de planes y escenarios. Cuando varios de ellos cargaron a la vez, Shirou se convirtió en un borrón de movimiento mientras se ponía a trabajar. Redirigió un puñetazo de uno de ellos y simultáneamente atacó con su pie trasero para atrapar a otro en el pecho mientras bloqueaba un corte por la espalda con su espada. Luego empujó al primero hacia adelante mientras empujaba la espada del tercero antes de golpear al primero en la cabeza con la culata de su espada e inmediatamente voltearse hacia atrás para convertir el tercer golpe en el primero. Shirou bajó su espada sobre el hombro del hombre para obligarlo a soltar su arma antes de tirarlo a un lado para usarlo como escudo viviente mientras otros 2 matones abrían fuego. Shirou luego pateó su escudo en la parte baja de su espalda hacia los 2 que disparaban antes de arremeter con una patada de barrido y un corte ascendente para eliminar al tipo que venía por detrás. Justo cuando Shirou estaba a punto de cargar contra los 2 artilleros, Blake apareció repentinamente sobre ellos y se abalanzó sobre ellos, con el Gumball Shroud completamente desenvainado para asestarle un tajo en la espalda a uno y golpear el hombro principal del otro. Un rápido golpe en la cabeza del primero, seguido de un corte giratorio con la espada en la base del cuello del segundo, fue suficiente para romper sus auras y dejarlos fuera de combate. En cuanto Blake apareció, Shirou volvió su atención a Roman, solo para ver una bengala dirigiéndose directamente hacia él. Incluso si tuviera tiempo de esquivarla, eso pondría a Blake directamente en su camino, y ciertamente no tenía tiempo suficiente para una proyección, así que a Shirou no le quedó otra opción que cortar la explosión en el aire. En el instante en que su espada atravesó el proyectil, este explotó en un destello cegador de luz y humo que llamó la atención de Blake. «Es mío», gruñó Blake mientras pasaba a toda velocidad junto al aturdido Shirou. Atacó a Roman con una serie de golpes fulgurantes. La espada de Gumball Shroud era poco más que una mancha negra y roja. Prácticamente bailaba alrededor del hombre, su semblanza dejaba tras de sí numerosos clones de sombra mientras esquivaba contraataques y golpeaba desde diferentes ángulos. Sin embargo, por muy feroz que atacara, por muy rápidos que fueran sus golpes, por muy ángulo que se acercara, Roman siempre tenía una respuesta y ni siquiera parecía esforzarse demasiado. Para colmo, Roman la golpeaba a pesar de lo que debería haber sido una enorme ventaja de velocidad. Roman finalmente logró conectar un golpe completo y hacer que Blake se tambaleara, pero se vio obligado a volver a la defensiva cuando Shirou cargó. Si bien Shirou carecía de la velocidad bruta de Blake, solo tenía un arma, la diferencia en su habilidad era obvia cuando Roman comenzó a mostrar signos de esfuerzo e incluso se vio obligado a ceder terreno. La espada negra de Shirou giró y destrozó la guardia de Roman, el criminal elegantemente vestido aturdido por el precioso momento que le tomó a Blake correr como un torbellino para golpearlo en el pecho con ambas partes de Gumball Shroud a la vez. Roman salió volando hacia atrás por el impacto, pero rápidamente rodó con su aterrizaje y extendió las piernas, sus pies y las puntas de los dedos se deslizaron por el concreto para frenarlo, incluso cuando su bastón se levantó de golpe y disparó en algún punto por encima de las cabezas de Shirou y Blake. Los dos levantaron la vista justo a tiempo para ver la bengala chocar con el gancho de una grúa que sostenía un contenedor de envío antes de moverse a tiempo para evitar ser aplastados por ella. Blake esquivó hacia atrás a los miembros restantes de Colmillo Blanco mientras Shirou rodaba hacia adelante. Shirou salió de su giro solo para ver la punta del bastón de Roman apuntando directamente a su cara, pero se evitó tener que experimentar una explosión a quemarropa cuando sonó un disparo y el bastón de Roman fue derribado. Ruby suspiró mientras guardaba su pergamino. Había salido mucho más tarde de lo planeado, pero incluso ese esfuerzo extra había sido en vano.
Ni siquiera el par de ojos extra que Penny le proporcionó fue suficiente. Aunque odiaba la idea de rendirse, empezaba a pensar que Weiss tenía razón y que debían decírselo a los profesores por la mañana. Justo cuando Ruby estaba a punto de regresar, una explosión en los muelles le llamó la atención. Mientras una nube de humo negro se elevaba en el cielo, recordó su encuentro con Roman hacía tantos meses. «Oh, no», dijo Ruby en voz baja antes de señalar su taquilla y despegar a toda velocidad, dejando un rastro de pétalos de rosa a su paso. Recorrió a toda velocidad las calles desiertas y los callejones, agradecida de que los últimos días de búsqueda le hubieran grabado a fuego el mapa de Vale, antes de detenerse en seco en un punto preciso detrás de uno de los edificios con vistas a los muelles. Casi en el instante en que se detuvo, su taquilla se estrelló contra el suelo a menos de 2 metros de ella. Sacó a Crescent Rose en un instante y escaló el edificio de un solo salto, llegando al otro extremo en menos de un instante. Miró hacia abajo y vio a Roman flotando sobre Shirou, con la punta de su bastón apuntando directamente a la cara de su amiga. Sin dudarlo, casi sin siquiera apuntar, Ruby levantó a Crescent Rose y disparó. El disparo impactó en el extremo del bastón de Roman y lo tiró lejos. «¡Oye!», gritó Ruby mientras giraba a Crescent Rose y la preparaba en forma de guadaña. Roman la miró sorprendido y reconociendo su presencia. «Hola, Red. ¿No es hora de dormir?», dijo con condescendencia, desviando su atención de Shirou. Shirou, que no desaprovechaba ninguna oportunidad, atacó de inmediato con su espada, que Roman esquivó rápidamente. «Ruby, ¿estas personas son tus amigas?», preguntó Penny detrás de Ruby. Sorprendida, Ruby se giró para mirarla. «Penny, retrocede». Roman, que tampoco desaprovechaba una oportunidad, apuntó rápidamente y disparó a Ruby con un gruñido antes de volver a centrarse en Shirou. En la azotea, Ruby abrió los ojos de par en par al sentir sus instintos. Giró rápidamente y atacó con Crescent Rose, solo para tener que sujetar el arma con la mano derecha cuando la repentina explosión la hizo resbalar hacia atrás. Ruby gruñó mientras miraba fijamente a Roman. «Quédate aquí, Penny. Es demasiado peligroso para ti». «Pero espera, Ruby», Ruby no oyó nada más que Penny estaba a punto de decir mientras se lanzaba desde el tejado y se lanzaba directamente hacia Roman. Roman se hizo a un lado para evitar la embestida de Ruby y luego levantó su bastón para bloquear el ataque de Shirou. Ruby rodó y se deslizó hasta detenerse antes de lanzarse hacia adelante con otra ráfaga de velocidad. Con un gruñido, Roman apartó a Shirou y esquivó el ataque de Ruby, pero eso lo dejó totalmente indefenso. Shirou lo detuvo con el hombro al tocar el suelo y, a continuación, le golpeó la mandíbula con la empuñadura de su espada, terminando con un corte ascendente que lo derribó. Al ver la oportunidad, Ruby se abalanzó de nuevo y enganchó la espada de Crescent Rose alrededor de Roman, usándolo como punto de apoyo para rodearlo. La hoja chispeó al cortar su aura, antes de disparar un tiro que hizo que Roman se desplomara al suelo con un grito. Shirou inmediatamente siguió con una estocada descendente, dirigida al costado de Roman, pero el criminal logró rodar a tiempo para esquivarla antes de ponerse de pie de un salto. «Sé que te gusta ver cómo me patean el trasero, pero agradecería un poco de ayuda, Neo», gritó Roman sin que nadie lo viera. Ruby y Shirou prepararon sus armas para atacar de nuevo, pero Ruby se vio obligada a cambiar de planes cuando Shirou fue lanzado por el aire. El aire brilló y se hizo añicos, revelando a una chica bajita de edad indeterminada. Su cabello era mitad castaño, mitad rosa, con el lado rosa con un toque blanco, y sus ojos eran heterocromáticos, uno rosa y el otro marrón. Iba vestida incluso mejor que Roman. Una chaqueta blanca con el interior rosa, pantalones marrones, guantes negros y botas blancas y negras hasta la rodilla con tacones altísimos. Incluso llevaba un corsé marrón debajo de la chaqueta que dejaba una pequeña parte de sus caderas al descubierto, y numerosos collares. Para rematar, llevaba un paraguas ligero que, a juzgar por cómo se extendía en la dirección en la que Shirou había salido volando, usaba como arma. 2 contra 2. Un poco más justo, entonces, comentó Ruby distraídamente mientras tamborileaba con los dedos sobre el asta de Crescent Rose. Quería ver cómo estaba Shirou, pero apartar la vista de la amenaza que se cernía sobre ella sería una pésima idea.
Roman rió entre dientes y se sacudió el polvo antes de levantar su bastón mientras Neo blandía su paraguas y sonreía con suficiencia. Ruby estaba empezando a considerar sus opciones cuando una flecha pasó zumbando junto a su oreja. Neo se abalanzó y abrió su paraguas para detener el proyectil, pero salió volando hacia atrás al explotar al impactar. Shirou contraatacó rápidamente, transformando su arma en una espada, y Ruby lo imitó de inmediato. Ruby y Neo se enfrentaron mientras Shirou y Roman reanudaban su duelo. Crescent Rose era un borrón de movimiento cuando Ruby la giró y atacó a Neo desde varios ángulos, pero su oponente era demasiado ágil y hábil, agachándose y esquivando los golpes que podía mientras redirigía casi casualmente los que no podía con su paraguas. Ni siquiera el alcance engañoso de su guadaña o el hecho de que su hoja curva le permitiera golpear desde ángulos extraños ayudaban. Entonces Neo comenzó a presionar el ataque y Ruby se encontró impotente. No importaba cómo cambiara sus ataques, Neo encontraba todos los agujeros en sus defensas y los atacaba constantemente. Finalmente, el daño se acumuló y la energía de Ruby flaqueó lo suficiente como para asestar un golpe más decisivo. Neo rechazó un golpe descuidado por encima de la cabeza antes de contraatacar con una estocada profunda al pecho expuesto de Ruby. El paraguas se abrió de golpe cuando el ataque aterrizó y envió a Ruby volando. Con Shirou, Roman seguía siendo un oponente duro incluso después del daño sufrido. Aunque no era la pelea más difícil de su vida, sus habilidades con esta arma le resultaban insuficientes. Si bien podría derrotar a Roman a este ritmo, el esfuerzo lo agotaría y las probabilidades estaban en su contra, incluso sin contar con Neo. Aún así, continuó el duelo y consideró sus opciones, vigilando a Neo y Ruby. Cuando vio a Neo lanzar un gran ataque, se separó de Roman y se dispuso a atacar las defensas abiertas de Neo, pero no solo fue demasiado lento para detener el ataque, sino que Neo era mucho más hábil de lo esperado, ya que dio una voltereta hacia atrás para evitar el ataque de Shirou. Shirou apretó los dientes con fastidio y giró rápidamente para bloquear el ataque de Roman, pero quedó indefenso cuando Neo lo golpeó en el costado con su paraguas. Esto le permitió a Roman romper completamente la guardia de Shirou y golpearlo en la cara antes de que Neo lo golpeara en el estómago. Shirou se dobló y miró hacia arriba para ver la punta del bastón de Roman nuevamente en su rostro. El criminal se tomó solo un breve momento para sonreír, antes de que el mundo de Shirou explotara. Ruby rodó para ponerse de pie y derrapó hasta detenerse en una postura de 3 puntos con Crescent Rose sostenida a sus espaldas. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Shirou recibir un impacto en la cara y salir volando hacia ella. Intentó con todas sus fuerzas atrapar a su amiga, pero fue en vano. La pelirroja se estrelló contra ella y las hizo rodar por el suelo. ¿Estás bien, Shirou? Ruby gimió mientras se levantaba. Estoy bien. ¿Y tú? Dijo Shirou mientras hacía lo mismo. Mejor que nunca. Dijo Ruby con cansancio. Estos tipos son duros. Voy a... Ruby, la interrumpió Shirou mientras envainaba su espada y daba un par de pasos hacia adelante. Necesito que subas y proporciones fuego de apoyo. ¿Pero por qué? Preguntó Ruby mientras miraba a su amigo como si se hubiera vuelto loco. Porque, sin ofenderte, solo te interpondrías en mi camino. La indignada reacción de Ruby terminó antes de empezar cuando 2 espadas cortas y curvas aparecieron repentinamente en sus manos. Eran espadas gemelas, casi idénticas en forma y calidad, pero fáciles de distinguir. La que tenía en la mano izquierda era negra como la noche, con un patrón hexagonal rojo y un triángulo blanco que la recorría parcialmente, mientras que la que tenía en la mano derecha era blanca pura con un patrón ondulado y un triángulo negro. En el centro de ambas, donde la hoja se unía a la empuñadura, había un taijutsu que se extendía más allá de la hoja y llegaba hasta la empuñadura de madera oscura, envuelta en tela negra. Eran espadas innegablemente hermosas que, para Ruby, parecían carecer de voluntad propia. Se sintió extrañamente cautivada por estas espadas que parecían mágicas, pero solo tuvo un instante para admirarlas antes de que Shirou se lanzara hacia adelante a velocidades mucho mayores que las que había demostrado anteriormente. N/A. Juega a Stranger y Remain de Metal Gear Rising. Revengeance. Ruby observó con asombro cómo Shirou luchaba como un demonio.
Sus habilidades eran mucho mayores que cualquier otra que hubiera visto desde su llegada a Beacon. Sus golpes eran rapidísimos y precisos, y sin embargo, sus movimientos poseían una gracia tan fluida que parecían casi sin esfuerzo. Cuando Shiro alzó sus espadas en guardia cruzada para bloquear una de las bengalas de Roman, la explosión lo hizo retroceder ligeramente. La miró fijamente y la sacó de su estupor. Su amigo, a pesar de la increíble habilidad que había estado ocultando, seguía necesitando su ayuda, y así la conseguiría. Escogiendo un buen punto estratégico, Ruby saltó en el aire y transformó a Crescent Rose en su forma de pistola antes de apuntar, esperando el disparo perfecto. Shiro gruñó mientras avanzaba a través de la nube de humo. La suma de la experiencia de Archer y la de Shiro era suficiente para nivelar el campo de juego, pero por poco. Después de todo, Archer nunca había luchado contra nada parecido a lo que se podía encontrar en Remnant, así que Shiro se vio obligado a intentar compensar la diferencia con sus propias habilidades. También odiaba tener que hacer una proyección tan obvia frente a Ruby, pero ese era un dolor de cabeza que podría solucionar más tarde. Tal como estaban las cosas, Ruby probablemente resultaría gravemente herido si hubiera seguido luchando solo con su propia habilidad, y eso era inaceptable. Shiro paró el ataque de Neo con Kansou y rompió la guardia de Roman con Bakuya antes de arremeter con una patada circular que golpeó a Roman de lleno en la oreja y seguir con una patada creciente que golpeó a Neo en la mandíbula. Aprovechó su ventaja y desató una combinación de cortes en el aturdido Roman. Neo lo atacó por detrás con un golpe de su paraguas, pero Shiro transformó sin problemas su corte horizontal en un giro de salto lateral para evitarlo antes de dejar caer ambas espadas sobre sus hombros. Las rodillas de Neo se doblaron cuando una onda expansiva la atravesó y levantó el polvo del suelo, pero logró mantenerse firme e incluso atrapó las espadas de Shiro, colocando su paraguas sobre ellas y agarrando el otro extremo, manteniéndolas firmemente presionadas contra ella con una sonrisa de dolor. Mientras Neo hacía esto, Shiro se percató de que Roman se acercaba por detrás, pero su ataque fue detenido en seco por un disparo, que lo tambaleó hacia atrás por el impacto. Neo intentó aprovechar la aparente distracción de Shiro para patearlo en la ingle, pero Shiro levantó la pierna con facilidad para bloquearla antes de hacer lo único que ningún guerrero en su sano juicio haría en medio del combate: soltar sus armas. Ahora desarmada, Shiro se separó del aturdido Neo y se volvió hacia Roman. Apartó el bastón del criminal antes de golpearlo directamente en la mandíbula con un gancho de derecha. Neo recuperó la compostura e intentó deshacerse de las espadas de Shiro, pero se sorprendió una vez más cuando se desvanecieron solo para reaparecer en las manos del pelirrojo. Neo retrocedió apresuradamente al bloquear el combo de Shiro y entrecerró los ojos en una mirada fulminante al finalmente encontrar una falla en sus defensas. Dio medio paso atrás y empujó su paraguas hacia adelante y se alegró cuando Shiro no lo paró, ya que su alcance estuvo a punto de golpearlo. Entonces presionó el disparador y la guardia de Shiro se hizo añicos cuando el paraguas se abrió de golpe y los brazos de Shiro fueron lanzados a los lados. El paraguas se cerró cuando ella lo retiró rápidamente y golpeó a Shiro en el estómago con una estocada antes de golpearlo bajo la mandíbula con un golpe ascendente. Estaba a punto de seguir cuando de repente se giró y abrió su paraguas para bloquear un disparo de Ruby, quien gruñó y cambió de ubicación. Mientras esto ocurría, Roman se recuperó y golpeó a Shiro, que estaba desprevenido, en el costado con su bastón. Shiro escupió saliva por el golpe, pero superó el dolor para atrapar el bastón de Roman bajo el brazo y darle un codazo en la cara. Mientras Roman se tambaleaba hacia atrás, Shiro le lanzó a Kansou. La hoja se convirtió en un borrón negro al girar, pero Roman tuvo la suficiente movilidad para esquivarlo y, de hecho, volvió a sonreír con Sona. Mal movimiento, chico, dijo Roman amenazante mientras volvía a la carga. Shiro y Roman reanudaron su danza mortal de antes mientras Shiro apretaba con más fuerza a Bakuya y levantaba la mano libre en guardia. Si bien el estilo de lucha de Shiro era completamente diferente al de antes y sus habilidades físicas habían mejorado de forma similar, Roman aún se las arreglaba para defenderse ahora que Shiro solo tenía una espada. Cuando Neo volvió a la contienda, parecía que la situación se había vuelto en contra de Shiro, incluso con el disparo ocasional de Ruby.
Ruby se preguntaba qué habría estado pensando Shirou y, de todos modos, estaba considerando volver al combate cuerpo a cuerpo, cuando notó que Shirou se esforzaba por mantener a Roman de espaldas al agua, a la vez que se interponía entre el criminal y Neo. Tenía curiosidad por saber cuál era el propósito de eso cuando vio algo imposible. La espada negra que Shirou había lanzado, de alguna manera, ahora se precipitaba hacia él a una velocidad mucho mayor que la que había sido lanzada. Si bien antes la hoja había sido borrosa, ahora parecía más bien un disco sólido. No tenía ni idea de cómo lo hacía, pero al menos ahora sus acciones tenían sentido. Por desgracia, Roman parecía haber oído la espada acercarse, pues abrió mucho los ojos al tiempo que se agachaba rápidamente. Parecía que Shirou lo había predicho, ya que se alejó un paso del criminal una vez que su sorpresa fue evidente y extendió su mano vacía hacia atrás, incluso mientras apartaba el paraguas de Neo. La empuñadura de Kanzo impactó a la perfección con la palma de Shirou, quien la descargó con un potente tajo antes de patear a Roman bajo la barbilla con la pierna trasera. Ambos se tambalearon hacia atrás y Roman se frotó la mandíbula mientras Neo observaba conmocionada el lugar donde la espada había atravesado su aura lo suficiente como para cortarle la chaqueta. «Por Dios, Neo, usa tu maldita semblanza», gruñó Roman antes de que Neo desapareciera de la vista. Shirou saltó rápidamente hacia Roman con un doble corte vertical, pero tuvo que contener una maldición cuando Roman y el aire a su alrededor se rompieron como cristales. Shirou giró sus espadas mientras retrocedía un par de pasos y adoptaba la mejor guardia posible dadas las circunstancias. Podrían aprovechar esta oportunidad para huir, pero su instinto le decía que no tendría tanta suerte. Su instinto resultó acertado cuando algo lo golpeó en la nuca. Rodó rápidamente hacia adelante, pero eso no fue suficiente, ya que algo más lo golpeó en el costado y convirtió su giro en una voltereta. Shirou se puso de pie rápidamente y cerró los ojos, concentrándose en sus otros sentidos para intentar descifrar qué hacían. Si bien aún podía olerlos, el problema con esa habilidad es que es terrible para rastrear objetivos en movimiento, especialmente cuando parecían estar rodando a su alrededor. Aún así, entre esta habilidad y sus otros sentidos, logró adivinar de dónde venía el siguiente golpe e intentó pararlo. Tuvo un éxito parcial, ya que no le impactó en la cabeza, pero el golpe sí impactó en su antebrazo. En lo alto de su percha, Ruby gruñó al ver cómo Shirou era apaleado a diestro y siniestro por sus oponentes invisibles. Parecía tener una vaga idea de dónde estaban, pero solo ayudaba un poco, y probablemente solo sería cuestión de tiempo antes de que el aura de Shirou se quebrara. Mientras Ruby reflexionaba sobre qué hacer, de repente sintió una inspiración y miró por la mira antes de cambiar de luz diurna a térmica. No pudo evitar reírse complacida al ver a Roman y Neo de nuevo claramente en su punto de mira. Apuntó, apretó el gatillo y quedó aún más satisfecha con el resultado. De vuelta en el suelo, Shirou jadeaba y empezaba a preguntarse si proyectar Runting era buena idea cuando el aire se quebró repentinamente a su derecha y Roman apareció tambaleándose. Aunque no estaba del todo seguro de cómo Ruby lo había hecho, no iba a cuestionarlo, así que atacó con Bakuya y cortó a Roman en el pecho antes de que éste volviera a desaparecer. Shirou apenas tuvo tiempo de ponerse en guardia cuando sonó otro disparo y el aire se quebró tras él, con Neo apareciendo esta vez. Esto continuó una y otra vez, con Ruby disparando a uno de ellos para revelar su posición y dejar que Shirou consiguiera uno o dos golpes, y Blake, que acababa de acabar con el último colmillo blanco, solo pudo observar con asombro cómo parecía que la realidad se estaba desmoronando a su alrededor. Finalmente, Roman ignoró a Shirou y apuntó a Ruby. «Vete a la cama, roja», gritó mientras le disparaba una bengala. Ruby disparó instintivamente, solo para darse cuenta de su error justo cuando el gatillo hizo clic. La bala impactó con la bengala en el aire, causando que ésta explotara. Un calor tan intenso, tan cerca de ella, le quemó el ojo que había estado mirando por la mira térmica. Ruby echó la cabeza hacia atrás y gritó, cubriendo con la mano derecha el ojo herido mientras cerraba el ojo sano con fuerza. «Ruby», gritó Shirou, completamente distraído e incapaz de defenderse, mientras Neo reaparecía y lo atacaba con un combo. Ella lo remató con otra estocada profunda en el pecho que lo hizo resbalar dolorosamente de espaldas.
Mientras Shirou luchaba por ponerse de pie, Roman, a pesar de su apariencia maltratada y despeinada, comenzó a reír cuando más Buleats entraron y los iluminaron con sus focos. «Parece que se acabó el juego, chico», gritó Roman por encima del ruido de los aviones. «Quizás no te metas con una organización criminal en tu próxima vida». El tiempo se ralentizó mientras Shirou, Ruby y Blake observaban aterrorizados. Uno de los Buleats aceleraba su ametralladora Gatling y apuntaba directamente a Shirou. Incluso con su semblanza, Blake estaba demasiado lejos para llegar a tiempo, mientras que Ruby seguía demasiado aturdida para moverse por completo. Shirou despidió a Kanzo y Bakuya y comenzó a levantar la mano derecha. Sería muy difícil de explicar, pero morir allí no era una opción. La decisión se le escapó cuando una mancha beige se estrelló contra su costado, apartándolo del alcance de la ametralladora Gatling. «Penny», dijo Shirou, sin aliento y aturdido por el impacto. Penny le sonrió antes de levantarse con determinación. «No te preocupes, Shirou. Estoy lista para el combate». Cuando Penny dio un paso adelante, su mochila se abrió y una gran espada verde emergió flotando de ella. Al principio, Shirou observó con cierta curiosidad cómo la espada se partía en 6, pero se quedó boquiabierto al ver que la información empezaba a fluir a su mente gracias a la reproducción de un Limited Blade Works. Siempre había sabido que la tecnología de Remnant era un poco loca, pero poder crear vida de verdad, crear una ginoide y dotarla de alma, era una tecnología que se acercaba al nivel de la taumaturgia avanzada. La capacidad de crear un homúnculo que, según Shirou, era más estable que cualquier cosa que los Ainsburns hubieran creado era simplemente increíble. Afortunadamente, la reacción de Shirou no fue extraña, ya que Blake y Ruby tenían expresiones similares al ver cómo las espadas de Penny se plegaban sobre sí mismas y comenzaban a girar en un gran círculo vertical frente a ella. Penny vertió su aura en las espadas mientras retiraba los puños y todos observaron cómo un orbe verde brillante comenzaba a manifestarse en el centro del círculo. Una vez que sus brazos estuvieron completamente retirados y el orbe alcanzó casi el tamaño del círculo, lanzó un puñetazo al aire, que se convirtió en un enorme rayo de energía que atravesó a Buleats como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Penny miró a su izquierda cuando uno de los primeros Buleats comenzó a despegar con un contenedor de carga completo. Rápidamente envió 2 de sus espadas remotas al edificio cercano para anclarse antes de enviar el resto al costado del Bulead. Con un esfuerzo notable, Penny comenzó a tirar de los cables que conectaban sus espadas consigo misma y, para sorpresa y asombro de todos, comenzó a bajar al Bulead. Con un último tirón y un grito de esfuerzo, Penny casi estrelló la aeronave contra una gran pila de contenedores de carga, causando que la aeronave explotara al impactar. Mientras Roman observaba desde la seguridad del último Bulead que salía del área lo más rápido posible, solo pudo decir una cosa: estos niños se vuelven cada vez más raros. N/A. Canción final. Oh, Ruby, Blake, quien había recuperado su arco, Penny y Shirou estaban sentados en silencio sobre unas cajas. Tras la exhibición de Penny, a todos les costó un poco recuperarse, pero una vez que lo hicieron, Ruby prácticamente se abalanzó sobre Blake y Shirou. Lo que siguió fue una explicación improvisada de ambos sobre lo sucedido desde el viernes por la noche, seguida de muchos abrazos y llantos de alivio por parte de Ruby. Después de que Ruby se calmara, fue el turno de Penny de ser interrogada por Ruby y Blake, mientras Shirou observaba en silencio. Las explicaciones de Penny eran, en su mayoría, completamente ciertas, pero Shirou comprendió claramente cómo Penny evadía con mucho cuidado la verdadera naturaleza de su existencia, y comprendió perfectamente por qué, incluso sin las órdenes del general Ironwood. Poco después de las explicaciones, la policía finalmente decidió presentarse. Naturalmente, eso los llevó a ser detenidos y a tener que explicar todo de nuevo, aunque esta vez omitiendo algunos detalles personales. Cuando se verificó que todos eran estudiantes, Penny estaba registrada como estudiante de la Academia Atlas, los dejaron ir con una advertencia y una felicitación indirecta por haber detenido el mayor robo de DUS de la historia reciente. Los 4 llevaban apenas unos minutos sentados cuando aparecieron Weiss y Yang. Shirou observó con curiosidad cómo Blake se armaba de valor mientras Weiss prácticamente se acercaba a ella.
Weiss, quiero que sepas que ya no estoy asociado con el colmillo blanco. Cuando estaba con Blake, dijo Weiss, interrumpiéndola, lo siento. Sin saberlo, te dije cosas hirientes. Quiero que sepas que, pase lo que pase, eres mi compañero y mi amigo. No me importa lo que fueras antes, eso no cambia lo que eres ahora. Todos, excepto Ruby, se quedaron atónitos al ver a esta persona que decía ser Weiss. El labio inferior de Blake empezó a temblar mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Weiss, solo una cosa. La próxima vez que surja algo tan grave, prométeme que acudirás a tus compañeros y no a algún. Weiss se detuvo para observar a Shirou, quien, a su vez, la miró con una ceja arqueada. Bueno, acudir a Shirou no es tan mala idea, pero acude primero a tus compañeros. Blake miró a Weiss, luego a los sonrientes Yang y Ruby antes de secarse los ojos. De acuerdo. Lo prometo. Weiss sonrió y asintió. El ánimo persistió un segundo antes de que Ruby lo hiciera añicos. ¿Sí? El equipo Ruby ha vuelto. Un abrazo grupal. Gritó antes de casi taclear a Weiss y Blake. Yang aplaudió y se unió rápidamente, ignorando las protestas de Weiss, mientras Blake reía suavemente y le devolvía el abrazo lo mejor que pudo. A un lado, Shirou observaba la escena con una sonrisa melancólica. Era bueno verlos fortalecer sus lazos. Los necesitarían si querían sobrevivir a lo que se avecinaba. Y a medida que se acercaban, Shirou los observaba, un extraño de principio a fin. Shirou estaba sentado en la oficina del profesor Spin, en lo alto de la torre Beacon, mientras el anciano director terminaba de reproducir las imágenes del enfrentamiento en los muelles. Aunque nadie más que los involucrados hubiera presenciado el incidente, las cámaras de seguridad sin duda lo captaron. Supongo que esto tuvo algo que ver con el motivo por el que tú y Blake estuvieron ausentes hoy, dijo Ospin mientras tomaba un sorbo de su chocolate. Sí. Blake tuvo algunos problemas con sus compañeros de equipo y con su pasado, así que le ayudé a superarlos. Su equipo se enteró de su condición de fauno y exmiembro del colmillo blanco. Shirou tuvo que contenerse para no responder con astucia. Claro que Ospin lo sabía. No exactamente. Simplemente lo insinuó y luego entró en pánico. Ospin tarareó y tomó otro sorbo de su chocolate. Supongo que sus problemas están actualmente bajo control. Por el momento. Sin embargo, ahora que ha confirmado que el colmillo blanco está detrás de todos los robos de polvo y colabora con Roman, me temo que podría tomar medidas drásticas en el futuro. Algo así como desaparecer del radar durante 3 días y luego interferir con las operaciones de una organización terrorista conocida con una sola persona como respaldo. Punto tomado. Aún así, has hecho un buen trabajo hasta ahora, Shirou. Me alegra ver que sigues dispuesto a ayudar a los demás incluso sin una misión. Blake es uno de los amigos de Ruby, así que por supuesto que la ayudaría, dijo Shirou a la defensiva. Ospin tarareó y sonrió con complicidad. Veo que te obligaron a usar tu hechicería de proyección. ¿Cómo te fue? Ruby pensó que era lo mejor del mundo y Blake quedó igualmente impresionado. Yang pensó que era genial y Weiss pareció interesado. Le expliqué que era mi semblanza, que, según dije, era la capacidad de replicar cualquier arma blanca sencilla que viera. Ospin asintió antes de mirar su pergamino cuando sonó con una notificación. Bueno, sigue así, Shirou. Puedes retirarte. En otro lugar, en uno de los lugares más sórdidos de Vale, Roman entró con cansancio en el almacén que le servía de base de operaciones, con un maletín en la mano que contenía todo lo que habían robado esa noche. Dejó el maletín sobre una mesa cercana y suspiró con cansancio mientras maldecía a Red, a ese chico que apareció de repente para darle una paliza y a esa chica increíblemente fuerte con esos rayos láser descomunales. Roman casi saltó de su piel cuando una voz, terriblemente familiar y totalmente desagradable surgió de la oscuridad. ¡Qué decepción, Roman!, dijo una cierta perra de cabello negro en un tono terriblemente seductor. ¡Guau! Jeje, no esperaba verlos tan pronto, dijo Roman rápidamente, girándose para mirarlos. Como eran tan aficionados a las teatralidades, 2 de los 3 bichos estaban completamente ocultos por la sombra.
Solo se veían sus siluetas, mientras que la tercera, la mujer que habló, se las arregló para estar en un lugar tan perfecto que solo se veían su largo cabello negro y sus penetrantes ojos amarillos. Esperábamos más de ti, dijo, con una amenaza dolorosamente obvia para cualquiera con medio cerebro. Oye, tú fuiste quien sugirió trabajar con esos estúpidos perros del colmillo blanco, replicó Román rápidamente. Si bien no tenía nada en contra de los fauno, tampoco tenía reparos en echarlos a ellos, ni a nadie, a los cimientos para salvar el pellejo. La mujer rió entre dientes con sarcasmo. Y seguirás haciéndolo, dijo antes de hacer aparecer una bola de fuego en su mano, mientras ella y sus lacayos caminaban de lleno hacia la luz. Uno era un hombre de cabello plateado que saturaba el aire de suficiencia, mientras que la otra era una chica de cabello menta, piel oscura y ojos rojos que, a juzgar por su expresión súper seria, tenía un palo tan metido en el culo que a Román le sorprendió que no le saliera de la boca. Tenemos grandes planes para ti, Román. Solo te pedimos un poco de cooperación. Volumen 1 ondas en el agua. Fin N/A. Les dije que sería una locura. Y estoy bastante seguro de que muchos de ustedes han estado esperando este momento. Tengo un par de anuncios que hacer. El primero son malas noticias. Remnants of Fate tendrá una pausa indefinida. El plan era terminar el volumen 2 mientras se publicaba el volumen 1, ya que terminé el volumen 1 antes de que subiera el primer capítulo, pero eso no sucedió por varias razones. Aunque podría publicar los pocos capítulos que ya terminé e intentar adelantarme 1 o 2 semanas a mis publicaciones, no quiero hacerlo. Aunque me entristece que esto tenga que suceder, es la mejor manera que se me ocurre de mantener la calidad de la historia. Piénsenlo como el final de temporada de la serie. Dicho esto, hoy subiremos 2 capítulos más. No serán capítulos propiamente dichos, sino material adicional. El primero será la colección Omake del volumen 1 para su comodidad. El segundo es algo un poco especial que tendrán que ver por sí mismos. Espero que disfruten del contenido adicional. Como vieron, el volumen 1 en su conjunto se titula Ondas en el agua. Cada volumen tendrá un nombre que refleja o describe su tema central. En el caso del volumen 1, el tema era que la roca conocida como Emiya Shirou, y otras criaturas de Nasuverse, fue arrojada al estanque conocido como Rubí, y observábamos las ondas que esto causaba y lo que éstas provocaban.